generaciones se postran a adorarle, le cantan a... Cierra tus ojos y adora al Señor. Aleluya, aleluya. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama al pueblo al Rey, santo, soberano es, santo, y por siempre santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama al pueblo al Rey, santo, soberano es, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Aleluya, aleluya. Bríndele un aplauso al Señor, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres santo, Dios. Tú eres grande, Dios. Tú eres maravilloso, mi Rey. Aleluya, aleluya. Yo los invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. En el capítulo 5 vamos a leer el versículo 7 y 8 de esta carta. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Bueno, agradecido con Dios por el privilegio y el honor que me dan esta noche de poder predicar su palabra. También agradecido con el Ministerio de Jóvenes por tener a bien mi nombre para desarrollar tan importante labor. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Puede estar cómodo. Salude al que está al lado suyo y dígale, me encanta verte hoy en culto. Amén, 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 amén. Oiga, yo espero que sea verdad, que le encante. Bueno, vamos a tratar un tema que Dios puso en mi corazón y es, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Como pregunta. Vivimos en una sociedad que está caracterizada por el miedo, el temor, la ansiedad que hay hoy día es grande. Uno sale a la calle y uno sale con temor, porque no sabe qué puede pasar en la calle. Uno no sabe si regresará a casa, si de pronto le pasará algo. Porque en este mundo cualquier cosa puede pasar. La gente o el ser humano está moviéndose tanto, buscando tantas cosas en que saciarse, que ha ido aumentando la maldad que hay en él. Y bueno, producto de toda esa maldad, dice la palabra de Dios que el amor de las personas se iba a apagar. Y en esos son los tiempos en los que estamos hoy día. Tiempos donde el miedo y la ansiedad están reinando. La incertidumbre dominan nuestra vida social, nuestras relaciones personales. Y bueno, este temor tiene diferentes orígenes. Uno puede decir que tiene temor quizás de las bandas delictivas que hay en la ciudad, pero si uno va al fondo de cada una de esas razones, va a encontrar que la principal razón por la cual vivimos en una sociedad llena de temor es producto del aumento de la maldad en el ser humano. Producto de la maldad que hay en el hombre es que nosotros hoy vivimos de manera insegura. Todas estas circunstancias por las que está atravesando el mundo hace que muchas personas se cuestionen la existencia de Dios. Yo he escuchado varias veces la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y el comentario, si Dios existiera, no había tanta maldad en el mundo. Ese no falla, ese nos lo han dicho varias veces. Pero bueno, lo que vivimos hoy día, lo que está sucediendo en este mundo, es consecuencia de la desobediencia del hombre. Ahí estamos claros. Dios ha permitido que el hombre se mantenga en sus errores. No es que Dios esté como ahí como que olvidado del hombre, dejándolo a un lado. No, el Señor está viendo todo desde encima y está dejando que el hombre haga. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 1, el versículo 28 al versículo 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, viene hablando del hombre, del ser humano, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la palabra, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios permite que el hombre tenga la mente así. Dios permite que el hombre se comporte como él decide comportarse. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, y uno como que siente que la lista no acaba, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con la que las hace. O sea, la cosa está tan difícil que la gente no solamente hace el mal, sino que disfruta el hacerlo. La gente se complace en hacer el mal. Pero Dios está atento de lo que está pasando en el mundo. Dios siempre está atento de nosotros. No es que Él se haya alejado, no es que Él esté dormido. No, Dios está atento, prestando su oído
a lo que sucede en este mundo. Pero somos nosotros los que no estamos atentos a lo que Dios dice. Porque si el ser humano estuviera atento a lo que Dios dice en su palabra, no habría tanta maldad en el mundo. Si el ser humano practicara lo que realmente dice la palabra de Dios, habría más amor en el mundo. ¿Sabe? Investigando un poco, leyendo un poco sobre el sonido se produce cuando un objeto vibra. Y esas vibraciones se transmiten a través de un medio, como por ejemplo el aire. Si nosotros nos vamos a un vacío, en el vacío no va a haber sonido, porque no hay un medio para poder transmitir las ondas sonoras. En condiciones ideales, un sonido no podría ser escuchado por diversas razones. Uno, si su frecuencia está por fuera, la frecuencia del sonido está por fuera del espectro audible humano. Nosotros tenemos un nivel, un rango, en cuanto a la frecuencia del sonido que nosotros podemos escuchar. Entonces, hay ondas, hay sonidos que tienen frecuencias muy altas que nosotros no podemos percibir. Entonces, el sonido podría no ser escuchado por el oído cuando las frecuencias están por fuera de lo que la persona puede percibir. Otra razón por la cual un oído no podría escuchar el sonido es si el oído tiene dificultades o quizás está obstruido. Y producto de esas obstrucciones, tiene dificultad para cumplir su tarea, que sería la de recibir el sonido. Por ejemplo, las personas mayores de edad, o bueno, en la medida que uno va creciendo, uno va escuchando menos. Ya, cuando le hablan a uno, va disminuyendo la capacidad de escuchar. Por eso usted ve que quizás las personas mayores hay que hablarles un poquito más fuerte. Fuerte en cuanto a tono, no en cuanto a... Porque las personas, en la medida que va pasando el tiempo, se va desgastando la capacidad para escuchar. Otra razón por la cual un sonido no podría ser escuchado es porque viene ese sonido, pero hay un sonido mucho más fuerte que dificulta al otro ingresar. Entonces, es decir, el sonido más fuerte tapa el sonido débil, porque el oído y el cerebro solo pueden estar enfocados en uno en específico. O sea, usted puede tratar de escuchar muchas cosas, pero no todo eso que escucha le va a quedar. Hay algo en lo cual uno se enfoca y eso es lo que más va a recibir. Pero entonces, lo anterior no quiere decir que el problema sea el sonido, sino que las dificultades y las limitaciones son del oído como tal. Porque el oído es quien no puede percibir el sonido. El sonido está, el sonido existe, pero el oído no lo puede captar. Lo mismo sucede entre Dios y el ser humano. Dios existe y Él está enviando un mensaje a toda esta generación. Dios está enviando un mensaje a toda la humanidad, pero es el ser humano quien no ha querido prestar su oído a escuchar lo que Dios establece. Es el ser humano quien ha decidido dejar a un lado lo que Dios dice para irse detrás de otras cosas, para irse detrás de otros placeres o otras cosas que ofrece el mundo como tal. Nosotros somos los que no le prestamos la atención al sonido. Dios lo está enviando constantemente. Pero ¿sabe? Nosotros que hemos llegado al Señor, hoy escuchamos lo que Él dice por su gracia. Porque Él tuvo misericordia, nosotros logramos comprender su palabra. Dice la palabra de Dios que el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos y los tiene entretenidos para que no entiendan lo que la palabra de Dios dice. De manera que nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Porque si hoy logramos comprender este mensaje poderoso que hemos recibido, si hoy nuestra vida ha sido transformada, si hoy quizás somos nueva criatura, es producto de la misericordia de Dios, de que hizo una operación en nuestro oído y nos dio esa posibilidad de poder escucharlo a Él. La Biblia nos enseña que producto de la desobediencia entró el pecado en el hombre, la desobediencia de Adán. Y eso le ocasionó al hombre la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual,
si usted quizás es primera vez que viene acá, hablamos de la separación entre Dios y los hombres. En el principio el ser humano podía interactuar con Dios sin ningún problema, pero producto del pecado, ese pecado le quitó la habilidad al hombre de poder escuchar a Dios. Es como que el pecado llegó a la vida del hombre y le quitó esa capacidad de poder escuchar el sonido de Dios, lo que Dios quería decirle. Y ahí estábamos todos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, porque eso no solo quedó en Adán, sino que se pasó a todos nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, el versículo 10, dice, como está escrito, Dios miró desde los cielos y dijo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor miró y todos estábamos extraviados. Todos estábamos distanciados de la imagen que Dios quería para el ser humano. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios es clara, pero ¿sabe? Dios se encargó de reconciliarnos consigo mismo. Dios fue el que realizó el trabajo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no realizamos nada. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, el versículo 1 al versículo 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Eso era lo que éramos nosotros. Pero Dios nos dio vida al morir por nosotros. Pero ¿sabe? Ahí hay un problema, porque cuando llegamos al Señor, comenzamos a escuchar y comenzamos a leer de la libertad, de que Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Pero qué problema cuando convertimos la libertad en libertinaje. Cuando lo sencillo, cuando lo feliz pasa un poquito de ahí y comienza a ser desorden. ¿Qué problema tenemos nosotros con eso? No conviertas la libertad que Dios te dio en libertinaje. Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado y hoy nos permite ser sus hijos. No sueltes lo que Dios te ha dado por cosas pasajeras de este mundo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí llega la confrontación, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando uno llega al Señor y se tropieza con lo que Dios está haciendo en nosotros, comienza a reinar la obra del Espíritu en nosotros, nosotros comenzamos a confrontar nuestra carne, porque son contrarias. Y ahí es cuando yo puedo decir, no, yo no hago esto porque yo sé que a Dios le desagrada. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De manera que tú no puedes venir y decir yo soy cristiano, pero en lo oculto estás haciendo lo que desagrada a Dios. Te estás engañando a ti solo. A Dios nadie lo puede engañar. No te engañes, sé verdadero. Sé verdadero. El pecado nos aleja de Dios y con ese alejamiento se van todas las cosas buenas que hemos encontrado en el Señor. Isaías 59:1 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Tú puedes vivir y venir a la iglesia
y feliz de la vida, pero si continúas pecando, estás alejándote de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. De manera que la gracia de Dios, o sea, no todos son malas noticias. La gracia de Dios sigue abierta en esta noche. La gracia de Dios sigue abierta para con nosotros. Si tú has pecado, si tú has cometido un error, si tú te has equivocado, no te preocupes. Confiésale tu pecado al Señor y apártate del pecado. Porque hay gente que solamente lo confiesa, pero no se aparta. Confiésalo y apártate y vas a encontrar misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Dice Juan, primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tengas temor de confesarle tu pecado a Dios, no tanto a los hombres. Confiésale tu pecado a Dios y apártate de Él para que alcances realmente misericordia. Entonces, una razón por la cual el ser humano hoy no escucha a Dios está en el pecado. El pecado ha distorsionado la imagen que Dios había establecido para con el hombre y producto de esa distorsión el ser humano no puede percibir la voz del Señor. Otra razón es que a veces no tenemos un oído atento a lo que Dios dice. En ocasiones no escuchamos a Dios porque nuestro oído está atento a otra voz, a otro sonido. Escuchamos otra cosa por allá y descuidamos lo que el Señor nos quiere decir. Así que mientras estemos en este mundo, es inevitable que nosotros podamos escuchar a otras personas, porque todos los días tenemos que tratar. No es como que yo llego a ser cristiano, me cierro en una burbujita y no trato con más nadie, no. A nosotros nos toca, igual que a todos los demás, estudiar, trabajar, tener relaciones interpersonales. Eso es inevitable. No podemos evitar estar enterados de todas las cosas que van surgiendo en el mundo, de las modas que se van levantando hoy día. Eso no podemos evitarlo. Hoy día estamos interconectados. Yo diría que estamos demasiado a veces conectados, porque estamos, si no están conversando con alguien por WhatsApp, están publicando la imagen de donde estaba, si no están compartiendo su ubicación por acá. O sea, todo el mundo está conectado hoy día. Entonces, no podemos evitar estar en interacción con otras personas. Pero, ¿sabe? Esas personas no pueden moldear en nosotros una imagen distinta a lo que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. Debemos ser diferentes. Entonces, es normal que los que no tienen a Cristo vivan de acuerdo a lo que el mundo dice. Vivan de acuerdo a lo que la voz del mundo dice. Es decir, que las personas del mundo le presten más atención a la voz o al sonido que emite el mundo, al sonido que emite la multitud. Pero ¿sabe? Nosotros que somos del Señor no podemos prestar nuestro oído a esas cosas. Al contrario, debemos bajarle el volumen a lo que el mundo dice y alzar el volumen de Dios. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La gente le presta más atención al Dios de este siglo. Y no es tanto al enemigo, sino a las cosas que el mundo ofrece. La riqueza, la fama, la popularidad. Todo eso hace parte del mundo. Pero los que hemos conocido al Señor no podemos ser moldeados por la imagen que el mundo dice. Dice Mateo capítulo 6, el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará el otro, o querrá mucho a uno y despreciará el otro. Es decir, con Dios estamos en una encrucijada. O amamos a Dios
o amamos al mundo. No podemos decir que amamos a Dios y queremos un poquito al mundo. No. O amamos a Dios o amamos al mundo. Dice Primera de Juan capítulo 2, el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no es solo que el enemigo está brindando algo, sino todo lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice Santiago capítulo 4, el versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, aquí no podemos estar en dos bandos, estamos en uno, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. ¿En qué bando estás tú? ¿En qué bando te encuentras en esta noche? Toma de la mano lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, porque cuando nosotros llegamos a Él, Dios deposita en nosotros algo grande, algo maravilloso. Toma de lado eso que Dios te ha dado y deja a un lado lo que el mundo te ofrece. Recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seamos humildes, no nos creamos más que nadie. Si nosotros estamos aquí es por gracia. Pero tampoco dejes que el enemigo te haga creer que eres menos. Hoy en día muchos luchan con pensamientos contrarios a lo que Dios dice de nosotros. La gente vive triste, la gente se percibe ansiosa, con depresión. Pero qué bueno por los que pueden ir a terapia y tienen el privilegio de ir y pueden buscar ayuda de los profesionales. Pero ¿sabe? El único que puede cambiar tu vida por completo es el Señor. Más allá de cualquier profesional, más allá de cualquier experto, si tú te acercas al Señor y permites que Él te cambie, Él te transformará por completo. Él no deja sus obras a medias. De manera que hoy en día el mundo está emitiendo un sonido y es un sonido bastante fuerte porque la gente está entretenida en ese sonido, en eso que el mundo está enviando. Y de pronto tú has escuchado la frase, haz lo que diga tu corazón. Lo que tu corazón te diga, métete por ahí. Eso dice el mundo. Pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. El mundo te dice, a ese no lo quiere nadie. Pero Dios te dice en sus escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios nos amó. Fue tan grande el amor que decidió despojarse y venir a rescatarnos. El mundo dice, tú no vas a cambiar. Tú vas a esa iglesia y estás engañado. Tú así creciste, ya así te quedas. Tú no vas a cambiar. Pero Dios te dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No escuches la voz del mundo. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. El mundo dice que no vales nada, que no eres nadie en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos en Dios. En Dios llegamos y tenemos un valor alto, un valor grande. Por eso deja que el mundo grite, deja que el mundo se vaya tras sus deseos. Permanezcamos firmes en Dios. Bájale el volumen al ruido que está emitiendo el mundo y súbele el volumen a Dios para que puedas percibir su voz, para que puedas escucharlo a Él. O sea, ya tenemos dos razones por las cuales el ser humano no escucha a Dios. Uno, el ser humano vive en pecado y está alejado. El pecado ha alejado al ser humano de Dios y no lo puede escuchar. Dos, le presta más atención a lo que el mundo dice
que a lo que Dios establece en su palabra. Y 3, cuando un oído no puede escuchar, así como un oído afectado no logra escuchar con claridad los sonidos, hay veces que las pruebas llegan a nuestra vida y nos hacen que dejemos de escuchar la voz de Dios. Las dificultades hacen parte de la vida cristiana. No es como que nosotros llegamos a ser cristianos y ya la vida es color de rosas, todo es una maravilla, no nos pasa nada, no pasamos hambre, no pasamos dificultades, no. Cuando llegamos a Dios nos vamos a tropezar con pruebas, vamos a tener dificultades y ellas se presentan de diferentes formas. Unas son más desafiantes que otras, pero de cierta manera esas pruebas son importantes que lleguen a nosotros, porque a través de esas pruebas nosotros somos perfeccionados. Dice Santiago en su carta: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. No tengas miedo de la prueba, no tengas miedo de la dificultad. Dios está contigo, Dios no te ha olvidado, Dios está cercano tuyo. Muchas veces hemos escuchado la historia de Job, y si uno comienza a leer las Escrituras, uno se va a encontrar con que Job era un hombre íntegro, un hombre que hacía lo recto delante de Dios, era temeroso de Dios y sobre todo era un hombre apartado del mal. Era un hombre bendecido por Dios grandemente, pero cuando uno comienza a leer el libro de Job, se encuentra que este hombre comenzó a experimentar varias tragedias en su vida. La prueba comenzó a llegar a su vida. Perdió todos sus bienes, sus hijos murieron en un accidente, su cuerpo fue lleno de llagas y comenzó a sufrir enfermedades, y peor aún, sus amigos y esposa le dieron la espalda. O sea, era un hombre que básicamente le había pasado todo lo malo. Todo. Porque bueno, a veces a uno se le cierra un trabajo y uno llora, uno da gritos. Pero este hombre había perdido los bienes de donde obtenía el alimento. Luego pierde sus hijos, que es lo que más aman los padres. Posterior a eso, se enferma. Y para rematar, sus amigos y su esposa le dan la espalda y comienzan a burlarse de él. Comienzan a reprenderlo y comienzan a juzgarlo. O sea, tenía todo el premio Job. Se había llevado todo. El dolor de Job era bastante grande, pero a pesar de las circunstancias, ¿sabe? Job no cambió su integridad. Él se mantuvo firme en el Señor. Dice la palabra de Dios en Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que él comprendía que lo que estaba viviendo era porque Dios quería hacer algo. Había un propósito detrás de lo que estaba pasando. Lo que tú estás viviendo, Dios tiene un propósito detrás de eso. Dios tiene un propósito detrás de la dificultad que estás pasando. Uno nunca espera que la prueba llegue. Uno siempre se mantiene optimista, se mantiene creyendo. No, en esta empresa yo he estado 10 años, de ahí no me sacan. Porque uno siempre espera lo bueno. Porque si uno llegase a esperar que lleguen las pruebas, que lleguen las dificultades, uno quizás se prepararía. No diría, no, la próxima semana me va a pasar, se me va a dañar el carro. Yo voy a ahorrar, porque la próxima semana se me va a dañar el carro. No, uno no espera que lleguen las pruebas. Uno no espera que lleguen las dificultades. Ellas simplemente se aparecen. Por eso cuando la dificultad llega, para nosotros es inevitable sentirnos tristes. Quizás algunos se sientan solos. Job sentía que no encontraba respuesta de parte de Dios. De hecho, en uno de sus capítulos, él varias veces le reclama a Dios y él dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? O sea, él estaba ya cansado. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios?
Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job era un hombre que sentía que no estaba obteniendo respuesta de parte de Dios y estaba cansado, estaba quizás hastiado de la situación que estaba viviendo. Así como es probable que tú estés hastiado de la situación por la que estás atravesando. Y él decía, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Él quería buscar a Dios, encontrarse con Él, verlo, para poder preguntarle la razón por la que estaba atravesando eso. Es decir, Job no estaba escuchando lo que Dios decía. Job no estaba escuchando lo que Dios quería comunicarle. Porque Dios no solo habla con su voz, Dios habla el corazón, Dios habla a través de su palabra, Dios habla en la oración. Entonces Job no entendía, no podía percibir lo que Dios quería decirle, porque era un hombre que estaba herido, era un hombre que tenía su oído afectado. Es posible que tú hayas venido hoy con tu oído afectado, producto de todas las circunstancias que estás viviendo. Es producto que tengas muchos miedos, muchos temores, que te sientas triste, pero recuerda que Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Por qué no le brindo un aplauso al Señor? Aleluya. Aunque hoy no entendamos lo que estamos viviendo, a pesar de que la tormenta se vea muy oscura, de que quizás llevamos tiempo esperando y no encontramos calma en medio de tanta turbulencia, llevas años, días, meses, orándole a Dios por algo, pidiéndole a Dios algo y no has obtenido respuesta. Llevas pidiéndole a Dios que cambie circunstancias que hay en ti y no has encontrado solución. Eso no es para que te preguntes, ¿y dónde está Dios? No, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Pero el dolor no te deja ver lo que Dios quiere hacer contigo. El dolor no te deja percibir el por qué estás atravesando la situación que estás atravesando. No te aferres a esas cosas, suéltalas. Suelta la culpa, suelta la carga, suelta el temor, suelta los miedos. Aférrate al Señor, porque nuestra salvación está muy cerca. Nuestra salvación, el momento cuando Él vendrá por su pueblo, está muy cerca. Que las dificultades no te tumben, que los problemas no te alejen, que el ruido de este mundo no te aleje de lo que Dios quiere para contigo, que el pecado no te aleje, para que cuando el Señor venga por su pueblo, nosotros podamos estar listos, estar preparados, porque Él viene por un pueblo sin mancha, por un pueblo limpio, un pueblo que se ha guardado para Él. Aunque no vea respuesta, Dios cumple lo que promete. Él no es hombre para mentir. Él cumple lo que promete. Aunque el tiempo pase y no veamos solución, Dios está cerca. Dios está cerca. O Él no prometió que vendría a este mundo y que nos salvaría del pecado. Él no prometió que nos iba a redimir del yugo en el que estábamos sometidos. Isaías capítulo 52, el verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él comenzó a hacer promesas. Yo voy a ir, yo me voy a manifestar, yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar, yo me voy a acercar a ellos. Ezequiel capítulo 34, el versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las rescataré. Él prometió que iba a venir por nosotros. Pasaron varios siglos,
Pasó mucho tiempo desde que Él lo prometió, pero Él vino y nos salvó. Él vino y nos rescató. Juan escribe en su Evangelio, el capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios cumplió su promesa. Si tienes dudas, que no te acuerdas que Él prometió que iba a resucitar después que muriera por nosotros. Dice el capítulo 2 de Juan: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo. Estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su carne. Destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Él prometió que en 3 días se iba a levantar. ¿Y no has escuchado? ¿No has oído la historia de lo que hizo el Señor? Dice 1 Corintios capítulo 1: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor volvió a la vida y con ese acto nos trajo una esperanza gloriosa de que no solamente Él viviría, sino que algún día nosotros, sino que algún día nuestros familiares, aquellos que conocieron al Señor y ya no están, oh, Dios los llamará a su santa gloria. Aleluya, aleluya. Dios promete lo que cumple, hermano. No seamos testarudos. No dudemos de su grandeza. Realmente depositemos nuestra confianza en Dios. Cuando Él resucita, Él nos hace una promesa adicional. Dice que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. O sea, él dijo que iba a morir y que no lo iban a ver más, pero que después volvería a nosotros y no nos dejaría solos. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que están hablando en lenguas, estos que están hablando idiomas quizás extraños, estos no están ebrios, como ustedes suponen, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros. No tenemos por qué sentirnos solos, porque Él prometió que no nos dejaría solos. Él no nos iba a dejar huérfanos. Él está con nosotros, Él está contigo. Dios cumple lo que promete. Y una última promesa que Él hizo: que volvería por nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros no seguimos este evangelio tras una promesa cualquiera. Nosotros estamos aquí con una promesa grande y sobre todo con una promesa fiel, que Él volverá por nosotros. Que Él volverá por nosotros. Comienza a escuchar la voz de Dios.
Suelta el mundo, suelta las cosas que el mundo ofrece y centra tu atención en Dios, porque su venida está cerca. Ya es tiempo que dejemos a un lado el querer vivir en dos bandos. Decídete por Dios, juégatela por Dios y verás las cosas grandes que Él hará contigo. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también se dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Dios viene pronto. Levanta tu ánimo. Nuestra redención está cerca. Endereza tu paso. El Salvador ya viene. Ya se acerca su venida. ¿Estás listo tú para cuando el Señor llegue? Ojo, porque el pecado nos aleja de Dios. ¿Vas a escuchar tú la voz cuando el Señor llame a su pueblo? ¿Tu oído está atento a lo que Dios dice? Yo no vengo a hablarles de que Dios está contigo de forma emocional. Y sí, Dios lo está. Dios te ayuda en tu dificultad. Dios puede obrar en tu problema. No quiero fijar la mirada en algo terrenal, porque lo terrenal se acaba. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un carro, que Dios te dé una casa, que Dios te provea. Algún día eso se acaba. Yo vengo a decir que Dios está contigo y te quiere ayudar a que llegues a la meta. Que Dios te quiere acercar a Él. Deja que Dios te acerque, deja que Dios te atraiga. Deja que Dios obre en tu vida. Comienza a escuchar la voz de Dios. Oh, no te preocupes por las dificultades. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Lo que Dios da es más grande. Lo que Dios entrega es más poderoso. Lo que Dios da es maravilloso. Es más grande que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. No importa la situación que estés viviendo, no te alejes de Dios. Es mejor esperar en silencio la salvación de Jehová. Espera callado y atento a lo que Dios hará contigo. Voy a invitarte a que te coloques en pie. El Señor está cerca y su venida está a las puertas. ¿Te sientes tú listo para irte con Él? ¿Te sientes tú preparado para irte con Él? Hoy Dios está dispuesto a obrar en nuestra vida, para afinar nuestro oído, para hacernos más sensibles y que nosotros podamos entender su grandeza. ¿Alguien en esta noche quiere que Dios le afine el oído? Yo le invito a que se acerque. Ven, vamos a orar. Dios tiene algo grande con nosotros. Su venida se acerca. La historia habla de que los primeros cristianos no se animaban como: bacano, Dios te va a dar todo esto, sino que ellos se animaban diciendo: Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Levanta tu ánimo, levanta tu fuerza, levanta tus brazos caídos, porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene.
Es hora que despertemos del sueño en el que hemos estado por tanto tiempo, porque nuestro arrebatamiento, nuestra ida al cielo está cercana.